Buenos días, nosotros somos el primer grupo de genética. Como los primeros temas son genética mendiana, las características biológicas del guisante, los experimentos de Mendel y los caracteres seleccionados para el experimento. Buenas tardes compañeros y compañeros, yo voy a hablar acerca de la genética mendeliana. Gregor Mendel nació en el año 1822, al 22 de julio, en Heinzelford, perteneciente a la República Checa. Durante 2 años estudió física y matemática en el Instituto Filosófico Helmholtz. Ingresó en el monasterio de Agustinos y a los 22 años se convirtió en novicio agustino y adoptó el nombre de Gregor. Inició un curso de 2 años de estudios en el Colegio Teológico de Brunn en 1845 y fue ordenado sacerdote en 1847. Le asignaron el puesto de profesor delegado de matemáticas avanzadas en 1849. Pasado algún tiempo comenzó a trabajar como investigador. Se dedicó a investigar lo que es la variedad, la herencia y la evolución de las plantas en un jardín de monasterios, destinado a los experimentos. Entre 1856 y 1863, él estudió al menos 28.000 especies de plantas guisantes, analizando con detalle 7 pares de estas características de la semilla y la planta. La importancia de sus hallazgos no fue apreciada por algunos biólogos y fueron despreciadas por pasos de 35 años. Solo obtuvo el debido reconocimiento en el año 1900 por parte de 3 investigadores, que estos fueron el holandés Hugo Bries, el alemán Kari Correns y Erich von Sturzenegger de Austria. Y solo a finales de la década de los años 1920 y comienzo de 1930 se comprendió el verdadero alcance de sus investigaciones. Bueno, muchas gracias. Buen día. Siguiendo con la exposición del tema número 1 de genética, vamos a hablar sobre los experimentos de Mendel. Gregor Mendel, principalmente, utilizó sus experimentos empleando variedades de guisantes como el Pisum sativum, el cual lo realizó en el año de 1856. Después, sus resultados fueron publicados en la revista botánica de Brunn en 1866, pero cuyos resultados no fueron aceptados por los científicos de esa época. Después, pasando algunos años, en 1900 para especificar, historiadores o científicos como Hugo de Bridge en Holanda, Kari Correns en Alemania, Erich von Sturzenegger en Austria, realizaron trabajos semejantes empleando los mismos estudios o la metodología de estudio aplicada por Mendel, el cual, al obtener los resultados, ellos posicionaron la autoría de Mendel en estos trabajos y el cual le dieron la validación que necesitaba, el cual fueron, ellos aceptaron las postulaciones de leyes de la herencia planteadas por Mendel y el cual ellos, y como muchos otros científicos de la época, le dieron la titulación a Gregor Mendel de padre de la genética. Después, en el siglo XX, se quisieron realizar estudios similares aplicados a otras ramas genéticas para poder descubrirlas y estudiarlas, como pueden ser tipos de animales o en este caso o estudios de plantas más avanzados, el cual se realizó en científicos de varios países del mundo, como fueron Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etc., en el cual tuvieron resultados que fueron confusos, no determinaron las expresiones requeridas y, digamos así, sus resultados no tuvieron, hasta después de un tiempo, claro, resultados concretos que fueran aprobados o válidos, en este caso en el estudio de la genética. ¿Qué es lo que le caracterizó a Mendel en sus estudios para hacer un estudio, digamos, con resultados tan propicios en esa época? Mendel, lo acertado de Mendel fue la selección de material experimental. Como en este caso, el guisante, el Pisum sativum, las características eran propicias para el estudio de Mendel que quería. Y no, digamos así, ser una limitante tan, digamos, confusa o difícil. Las características de este material le ayudaron a mí, porque ser de tipo simple, le ayudaron a conjugar mejor las interacciones y los resultados, y fue el primero en utilizar
cálculos matemáticos, aritméticos, etc. en estos estudios genéticos, el cual, dando así los resultados obtenidos y deseados, fue el primer precursor del estudio genético en todo el mundo, y el cual sus estudios se fueron siguiendo aplicando. A continuación, vamos a hablar sobre las características del material experimental que tuvo Mendel y cómo fueron aplicadas. Muchas gracias. Buenos días, siguiendo con la exposición, el siguiente tema son las características biológicas del guisante. Como primera característica tenemos que el guisante es una planta eminentemente autónoma, es decir que debido a la estructura de sus flores se realiza su autofecundación, ya que por lo cual el estigma se fertiliza, hace que se fertilice con su propio polen, con lo cual el producto de esta planta es un producto de línea pura. La siguiente característica que mencionamos es su estructura floral, debido a que gracias a su estructura floral permite su fácil hibridación. La tercera característica de la planta guisante tenemos que es una planta anual, es fácil de manipular y permite la manifestación y observación de varias características. Ya. De varias características o de caracteres de una generación a otra. Y finalmente, la cuarta y última característica que vamos a hablar es mencionada por el doctor Gregor Mendel, quien consideró que en cada duración que realiza esta planta de guisantes utiliza solamente un carácter a la vez. Es decir, que partiendo de dos variedades diferentes con características fenotípicas opuestas, da como resultado un híbrido de las mismas características sin importar las características de las demás plantas. Es decir, como aquí vemos en el ejemplo, o en la imagen, podemos decir que aquí en la primera planta recolectamos polen del progenitor masculino, que son de las anteras, y las enviamos o las colocamos en la transferencia del polen hacia el progenitor femenino o hacia las anteras que han sido estrellas. Gracias. A continuación le vamos a explicar los caracteres seleccionados para los experimentos, en esta cual se encuentran 7 puntos y de las cuales vamos a explicar 2. ¿Cuáles son? Las formas en las semillas maduras y la coloración del albúmen de la semilla, más conocido como el endospermo. En la forma de las semillas maduras, estas eran lisas o casi lisas, siempre con una depresión muy leve, o en la superficie eran irregulares, profundamente angulares o rugosas. En el segundo, la coloración del albúmen de la semilla. El albúmen de las semillas maduras es de color amarillo pálido, amarillo brillante o anaranjado, o en casos muestra un color más verde o más o menos intenso. A continuación le vamos a explicar los 7 puntos con el siguiente cuadro, que está compuesto por los caracteres, el dominante y el recesivo. Los caracteres. El primero es la forma de la semilla, que la podemos encontrar en el dominante lisa y en el recesivo arrugada. El segundo, el color de la semilla, que la encontramos en el dominante amarilla y en el recesivo verde. La forma de la vaina, la encontramos lisa en el dominante y arrugada en el recesivo. El color de la vaina lo encontramos verde en el dominante y amarilla en el recesivo. El color de su flor lo encontramos en el dominante con un color rojo oscuro y en el recesivo lo encontramos con el color blanco. La posición de la flor en el dominante se encuentra en la axial y en el recesivo se lo encontramos a donde termina. En el tallo lo encontramos dominante en su forma alta y en el recesivo lo encontramos en una forma enana.
Esta fue la culminación del proyecto de la genética.